Recuérdenme por favor si tienen, si yo les había dejado unos ejercicios de ACI, ¿sí? No sé si lo hicieron o, o no se los dejé, de verdad. Todo Yo, recuerdo. ¿Ah? Les dejé ejercicios de yo, ACI. De no, haberle no, dejado algunos la poquitos. verdad que no recuerdo, yo creo que no. Ah, yo creo que es la última clase fue a la que a usted se le cortó. Ah, ok. Bueno, bueno, si les parece bien, hago una recapitulación rápida como suelo hacer y pues continuamos en el tema, ¿sí? A Sí, ver, sí. bien, bien. Bueno, estamos acá entonces. Estamos en como siempre, la guía pues va a ser es las lativas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el infinitivo. Acá está página 19 del As Latina, formas nominales del verbo. Vamos con la primera, que es el infinitivo. Entonces, ya por ahí, pues el nombre nos lo dice, ¿no? Es una forma nominal, es decir, es un nombre, es decir, es un sustantivo. ¿Sí? El infinitivo es un sustantivo neutro. ¿Sí? Para efectos de gramaticales, el sustantivo es neutro. Y tenemos una serie de tiempos. Nosotros en español estamos acostumbrados, pues, a simplemente tener un infinitivo. En latín y en griego, no. En latín y en griego hay 6. ¿Sí? Hay 3 para activo, presente, pasado y futuro en voz activa, presente, pasado y futuro en voz pasiva. ¿Sí? Ahorita simplemente estamos viendo los infinitivos de presente y los infinitivos de perfecto, los de pasado. Eso es lo que estamos viendo, que los tengo resaltados aquí. Creo que, creo que se ve. ¿Mm? Entonces, amare, timere, legere, audire. ¿Sí? Los 4 conjugaciones, acá están. Dice, para primera, segunda, tercera y cuarta conjugación, estos son las formas del infinitivo de presente de la voz activa, de presente de la voz activa. ¿Sí? Infinitivo de presente en voz activa, tenemos amari, timeri, legi, recuerden que yo les dije, siendo la tercera conjugación, la conjugación consonántica, pues aquí no existe tal cosa como un legri, ¿no? No se perdió la vibrante y pues nos quedó simplemente legi, ¿sí? Audir. ¿Sí? Entonces, estos son las formas del infinitivo de presente, tanto en voz activa como en voz pasiva. Si ustedes intentan traducir esto así solo, eso no tiene ningún sentido en español, porque nosotros solamente tenemos un infinitivo, ¿sí? Esto va a tener sentido en tanto en cuanto lo vayamos a ver con el infinitivo en función verbal, ¿sí? Que es lo que terminamos la última clase, pues, ¿sí? Que eran las ACI. Eso va a cobrar sentido ahí. Aquí solo no intenten traducir eso, o sea, decir amar en voz pasiva, bueno, ser amado, ¿no? Por supuesto. Pero hasta allí, pero intenten traducir, o sea, amar en pasado. Amar en pasado, ¿no? Ser amado. Bien. La forma del infinitivo de pasado o infinitivo de perfecto, pues es esto. Es el tema de perfecto, acá está el amaui, más el hice. El formante va a ser realmente hice. Hice más el tema de perfecto. ¿Sí? Tenemos abuise, leguise. Por ejemplo, para el verbo dico, estoy repasando simplemente, dico, ¿sí? El perfecto de dico es dix, ¿sí? Con X. ¿Cuál sería? Fíjense, el infinitivo de presente de dico sería dicere. El infinitivo de perfecto de dico sería dixisse. Es. Acá no es problema, este es el más parecido al español, ¿verdad? En el de presente. En el de pasado es el tema de perfecto más el formante is. Para la voz pasiva, su construcción pues es como la de los perfectos pasivos, ¿sí? Fíjense, amatum, amatam para femenino, amatum para neutro y el infinitivo del verbo sum, ese. Es lo mismo que cuando decíamos amatus, amata, amatum, sum, por ejemplo,
¿sí? Pero acá para la forma del infinitivo siempre va a estar en acusativo, amatum, amatam, amatum, y va a ser con el infinitivo del verbo sum. Eso lo vimos en la clase pasada. Vamos a mantener entonces estas formas a mano, ¿sí? Que están, por supuesto, están en las tablas de la gramática de Valentino Fiotta, ¿sí? ¿Qué estábamos viendo? Entonces, el infinitivo, ya permítanme un segundito para adentrar. Bien. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Fíjense, el infinitivo en función nominal. Repito, el infinitivo es un nombre, es un sustantivo neutro. Funciona como nombre, ¿sí? Correr, comer, fíjense, ¿quién corre, quién come? Nada, eso no tiene ni persona, ni número, ni tiempo. Eso no está conjugado, el infinitivo no está conjugado, ¿sí? ¿Puede funcionar como un sujeto? Sí, yo puedo decir, correr es agradable, y ahí me está funcionando como un sujeto, ¿sí? Correr es agradable. Puedo decir, correr es vivir, ¿sí? Jugar es vivir, y estoy tomando el infinitivo en función predicado nominal, la misma función que cumple un sujeto, un sustantivo. Puedo decir, quiero correr, ¿sí? En español, quiero correr. Ahí está tomando la función de un objeto directo. En tanto que sustantivo que es, pues puede tomar cualquier función que toma un nombre. Acá en latín, fíjense, difficile es judicare. Judicare es difficile, ¿no? Juzgar es difícil. Aquí está en función sujeto. Virtus es vitium fugere. La virtud es vitium fugere. Rehuir el vicio. Está en predicado nominal allí. Y el socorrido volunt delectare. Quieren, volunt, tercera persona plural del presente, del verbo volo, quieren agradar. Acá está en función objeto directo, ¿sí? Hasta ahí nos entendemos, hasta ahí más o menos creo que estamos claros, ¿sí? En lo que entiendo, obviamente por no manejarlo, que puede haber dudas es en la forma. Obviamente no lo van a recordar inmediatamente, si acaso van a recordar el presente, el infinitivo de presente, que es el más fácil. El infinitivo de presente pasivo con el ri o el i. Infinitivo de perfecto, tema de perfecto más hice, infinitivo de perfecto pasivo, matum, el tum, tam, tum, es decir, los formantes en acusativo, igual que lo hacíamos para el perfecto pasivo, ¿no? Pero siempre en acusativo, más el infinitivo del verbo sub. Esa es la única diferencia, ¿sí? Va, Manos, díganme, por favor. ¿Podría explicarnos cómo podemos distinguir entre lo que sería el pretérito pasado perfecto, los demás pretéritos en el infinitivo? No, ese es el único que hay. ¿Se llama de pasado o de perfecto? Ese es el único infinitivo en pasado que existe. Solamente hay tres tiempos: presente, pasado y futuro. Sí, como dijo pasado, entonces. Perdón, disculpen si los confundí. No, son solamente presente, pasado y futuro, activa, pasiva, ¿sí? Pero uno, pues, en tanto que se forma con el tema de perfecto, pues uno le dice también infinitivo de perfecto o infinitivo de pasado, infinitivo de pretérito, ¿sí? Todo eso es lo mismo. Hasta allí función nominal. Hasta allí está funcionando como un verbo, ¿sí? Ahí estamos, vamos a decirlo nosotros, normalito. Fíjense ustedes una cosa, aunque sea un sustantivo y aunque no tenga ni persona, ni número, ni tiempo, él no pierde su naturaleza verbal, ¿sí? Yo puedo decir, quiero comer. ¿Qué función tiene comer allí? Quiero comer. Quiero, si está conjugado. ¿Y qué es comer allí en ese ejemplo? Quiero comer.
Ajá, díganme. El sujeto. Hey, creo que les tengo bloqueados los mensajes. Pueden enviar mensajes. Alguien envía un mensaje para ver. Ah, ok. No, sí, listo. Creo que sí, ¿no? Ok, gracias. No, sí pueden enviar. Ajá, entonces ahora respondan. A ver. Quiero comer en español. ¿Cuál es el infinitivo? Es comer. Comer. Muy bien. ¿Qué función está cumpliendo allí? Quiero comer. Verbo. Verbo, ¿no? No, ¿qué función está cumpliendo comer allí, sintácticamente? Comer. Presente. A ver. Vamos a hacer esa oración en español. A ver, ¿qué pasa? Quiero comer. Miren esto. Los otros, al menos los otros se entendieron, donde el infinitivo hace de función sujeto, donde hace de función predicado nominal. ¿Sí? Miren esto. Vamos a analizar allí, por favor. Si alguien sabe, díganme. Quiero comer. Analicemos quiero. Primera persona singular del presente, ¿sí? Quiero. Núcleo del predicado verbal. Muy bien. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién quiere? Yo, ¿verdad? Yo quiero. Muy bien. ¿Qué es sintácticamente comer? Es un infinitivo. ¿Y qué función está cumpliendo acá en la oración? A ver. ¿Quién me dice? ¿Vendría a estar relacionado con el predicado? Claro que es un predicado, pero ¿qué función sintáctica cumple acá comer? Quiero comer. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Es transitivo o no es transitivo? Ah, como objeto directo. Sí, es transitivo. Claro, es un objeto directo. ¿Ves? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? Comer. Esto es el objeto directo. ¿Sí? Entonces es un núcleo del predicado verbal. ¿Perdón? No le escuché bien. ¿Es núcleo del predicado verbal? El núcleo del predicado verbal es quiero. Los núcleos del predicado verbal solamente van a ser los verbos conjugados. ¿Sí? Un verbo conjugado está en función verbal. Un infinitivo, para nosotros al menos, no está en función verbal. Esto es núcleo, predicado verbal. ¿Sí? Quiero. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Qué es lo que quiero? Comer. Es el objeto. Entonces, es un complemento, ¿no? ¿Sí? Quiero es transitivo, por lo tanto, es el objeto directo. ¿Sí? Quiero comer. Pero fíjense en esto, es lo que les voy a decir. Es un sustantivo simplemente. Es un sustantivo. ¿Se entiende entonces? Ya va, porque yo estaba asumiendo que se me estaban entendiendo esas ejemplos. Si yo digo correr es agradable, ¿qué función me está comiendo? Vamos a comer, perdón, vamos a poner el mismo. Comer es agradable. ¿Qué función me está cumpliendo ahí comer? Como si fuese como si fuera un sujeto o algo así. Es un sujeto, claro, fíjense. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo el infinitivo es un sustantivo? Quiero comer, objeto directo. Comer es agradable, sujeto. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Cómo está? Comer ¿Cómo me le va? es vivir, por ejemplo. Ajá. Comer sigue siendo sujeto. O lo podemos ver al revés, en realidad se puede interpretar de la otra manera. Lo cierto es que uno de ellos va a ser el predicado nominal. ¿Sí? Sea este infinitivo o sea este infinitivo. Como sustantivo que es, puede cumplir perfectamente la función de predicado nominal. ¿Ven? Fíjense, sujeto, predicado nominal, objeto directo. El infinitivo es simplemente un sustantivo. ¿Sí? Pero, por eso no deja de tener una naturaleza verbal. Si yo les digo a ustedes, quiero comer pan,
¿qué función tendrá pan allí? ¿Qué función está cumpliendo pan? ¿Predicado nominal? Predicados nominales son con verbos copulativos allí. ¿Sí? Ok. Aquí no hay un verbo copulativo, aquí hay un verbo transitivo, núcleo del predicado verbal, no hay un verbo ser o estar. Quiero comer pan. Fíjense ustedes, ¿qué es pan allí? Realmente, pan allí es el objeto directo de comer. ¿Sí lo ven? Sí. El objeto directo de comer. Aunque sea un sustantivo, él mantiene su naturaleza de una u otra manera, se resiste a ser completamente un sustantivo y mantiene su naturaleza verbal y puede aceptar un complemento. Quiero comer pan. Acepta un objeto directo allí. Fíjense. O sea, a ver, entonces comer es el objeto directo de quiero y pan es el objeto directo de comer. Exactamente. ¿Sí? Quiero comer es el objeto directo de quiero, pero pan es el complemento directo de comer. ¿Sobre quién recae directamente la acción de comer? Sobre el pan. Claro. ¿Sí? Sí. Se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Sí. Igual. Comer es agradable, bueno, comer, etc. Creo que se entiende, ¿sí? Entonces, ahora el asunto, pues, en latín. Pero bueno, faltaba eso para tener un poquito más clara la función. Ok, disculpa. Bien. Entonces, hasta allí es normalito y hasta ahí coincide con nuestra lengua perfectamente. Ahí no hay nada que decir temer sería mucho, pero bueno, ahí nada nos debería sorprender. ¿Sí? El asunto es esto, aquí está en la página 19, también la función verbal, ¿no? Perdón, la sintaxis del infinitivo. El asunto viene porque en latín y en griego el infinitivo sí funciona como un verbo propiamente, sí funciona como un núcleo del predicado verbal. Entonces dice, fíjense, el infinitivo puede presentarse en función verbal. Aquí hay que distinguir tres casos de función verbal. Número uno, existe una función muy empleada en la lengua latina en la cual el infinitivo se asimila a una forma personal. Se trata de la llamada proposición de acusativo con infinitivo. ¿O cómo se llamaba? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Cómo se abrevia ese nombre? Acusativo con infinitivo o Hace. AC. Muy bien. O AC. O AC de acusativo más I. Esas son las famosas oraciones ACI. ¿Qué nos está diciendo la teoría? Nos dice que es una construcción en la cual, atención, el infinitivo sí está funcionando como un verbo plenamente, ¿sí? Con sujeto y todo. Vamos a ver cuáles son esos casos. Seguimos con el Ars Latina a ver lo que nos dice. Fíjense, nos dice acá en el Ars Latina. Recuerden, revisen el Ars Latina, por favor. Dice, el infinitivo puede constituir el predicado de una oración subordinada. Supongamos una oración con un verbo que exprese opinión. ¿Se acuerdan que les hablé de estos verbos? Digo, creo, pienso, considero, juzgo, oigo, veo, me alegra, siento, etc. Hay una serie de verbos en español que nos piden inmediatamente esto. Una conjunción subordinante que, ¿sí? Digo que, creo que tienes que venir, creo que tienes que estudiar, digo que tienes que estudiar, etc. Digo, creo, que, pienso, que, juzgo, que, considero, que, me alegra, que, me entristece, que, veo, que, oigo, que, me parece, que, siento, que, etc.
¿sí? Prefiero que, son muchísimos los verbos que me piden en español ese que subordinante, ¿sí? Eso es un que subordinante, lo que viene a continuación es una oración subordinada. Hasta allí me explico. Por favor, necesito que me... ¿Podría repetirlo otra vez? Que no entendí. Ok. Hay una serie de verbos que piden inmediatamente un que subordinante, ¿sí? Y son verbos del tipo digo, pienso, creo, considero, juzgo, ¿sí? Me parece, me alegro, oigo, veo. Si usted nota esos verbos, Jesús, todos en español viene inmediatamente un que, ¿no? Veo que estás poniendo atención, oigo que estás cantando, digo que debes estudiar más, por decir algo, ¿sí? Creo que no estás aquí, qué sé yo. Todas esas oraciones, todos esos verbos me piden un que subordinante, ¿sí? Entonces, en latín, por fortuna, pues son exactamente los mismos verbos los que piden ese que subordinante. Bueno, esos verbos, atención, esos mismos verbos, con esos mismos verbos se construyen este tipo de oraciones. ACI de acusativo con infinitivo, ¿sí? Esos mismos verbos que me piden un que. ¿De dónde va a salir el que en la traducción? De aquí, de esto, de la construcción. Vamos a ver. Ya entendí. Vamos a verlo allí en la práctica. El que no va a aparecer en ningún lado en latín. El que surge, para nosotros es un que, para ellos era este tipo de oración, ¿sí? Fíjense, aquí dice credo, sapientes, vivere, juste. Vamos a explicar ese mismo explicar ese mismo ejemplo. No se está viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a analizar esa oración, la del ejemplo. Lo primero que hacemos, número 1, atención, ahora sí vamos a agregar esto. Siempre dijimos, lo primero que hay que hacer es buscar el verbo. Pero es que resulta que ahora vamos a tener, miren, verbos en infinitivo. Entonces vamos a cambiar un poquito. Lo primero que hacemos es buscar el verbo conjugado. Aquí en credo, sapientes, vivere, juste, donde hay un verbo conjugado. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde va a estar el verbo conjugado? Ahí está, ¿verdad? En credo. ¿Qué forma tiene credo? Es la primera persona singular del presente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es la primera persona. Persona singular del presente. Sintácticamente, ¿qué es? Es el núcleo del predicado verbal, lo sabemos, ¿sí? Muy bien. Pero resulta que este verbo no es cualquier verbo, sino en español es creo que. Esos son los que se llaman verba dicendi, ¿sí? Verbos de decir, pienso, creo, digo que, creo que. Entonces uno inmediatamente se pone suspicaz. Dice, este tipo de verbo me pide una ACI. ¿Qué significa ACI? ACI es ACI es un sujeto en acusativo es un sujeto en acusativo y la I es un verbo en infinitivo. Por eso se llama hacer. Por eso se llama hacer. Porque es un sujeto en acusativo. Y un profesor, hace hace es, sí, se hace acusativo referencia con infinitivo.
Ah, sí. AC es acusativo. Y es infinitivo. Sí, eso iba a preguntar. Listo. Entonces, pues, ¿qué buscamos? Pues lo que hay que buscar. Un sujeto en acusativo y un verbo en infinitivo. Ah, ya tenemos este tipo de oración. Por el tipo de verbo, atención, por el tipo de verbo, sabemos que pide un qué subordinante. ¿Sí? Entonces los ponemos aquí y vemos, vamos a buscar a ver si hay un infinitivo y si hay un acusativo. ¿Hay algún acusativo allí? Sapientes. Exactamente. Entonces tenemos acusativo, plural, masculino. Los sabios, ¿verdad? Tercera declinación. Nominativos y acusativos plurales son iguales en mujer. Muy bien. ¿Y tenemos la I? ¿En alguna parte hay una I? Acá está la I, ¿verdad? I de infinitivo. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos un acusativo y un infinitivo. Ya esto, pues lo que nos queda, y usted buscamos en el diccionario y nos va a aparecer que es un adverbio o un ablativo de modo, ¿sí? Justamente. Traducimos, a ver. Creo, fíjense ustedes que vamos a traducir. Creo que, así empezamos nosotros a traducir. Creo que, ¿de dónde sale el qué? De la estructura esta, ¿sí? Del tipo de verbo y la estructura AC. ¿No me creen que haya C? Mírenlo ahí. Ahí está la C y ahí está la I. Tenemos los ingredientes de la AC. Díganme, por favor. Daniela, cuenta. Ajá, díganme, por favor, pregúntenme. Perdón, es que creo que fue mi internet, porque al mismo tiempo que estaba explicando la traducción, se estaba escuchando así como robótico y no aparecía la traducción, pero Ah, creo que ahora sí apareció. ok. Pero Creo que me sigue. sí. Ok, bueno. Voy entonces. Tenemos esto. Núcleo de predicado verbal, ¿sí? Tenemos la AC, tenemos la I, listo. Tenemos los ingredientes de construir la oración AC. Creo que, ¿sí? Ahora viene, si estamos diciendo que una ACI es ¿qué? Es una oración subordinada construida con un sujeto en acusativo y un verbo en infinitivo. Creo que, vamos a ver, el sujeto, ¿quién es aquí? Creo que los sabios. Sí. Los sabios. El verbo en infinitivo. Muy bueno. ¿Es un infinitivo de qué? De presente. Ah, entonces decimos que los sabios viven. Y ya simplemente traducimos el juste, que es un adverbio o un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Bueno, estoy buscando el juste a ver si me lo da el diccionario para como tal o con justicia, justamente. Entonces, un adverbio de modo o un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Vamos a ver, no complicado. Y sintácticamente, sapientes y veres sería que un objeto directo. Ya vamos para allá. Creo que los sabios viven de manera justa o justamente. De manera justa. Póngame cuidado. Estamos de acuerdo de dónde salió esta traducción. Fíjense que en realidad es bastante sencillo y bastante bonito. Un verbo de una oración principal del tipo creo, pienso, juzgo, considero, me parece. De los mismos verbos que en español piden un qué. Y una oración subordinada constituida por un acusativo, un sujeto en acusativo, con un verbo en infinitivo. Eso es todo. Así se construye. Ahora el asunto entonces está acá. ¿Qué es credo realmente?
es una respuesta. Fíjense, credo es la oración principal. ¿Credo es una oración? Creo es una oración. Esto es una oración. Sí. Sí, ¿verdad? Todo está claro. Un verbo conjugado es la oración mínima en español. ¿Por qué? Bueno, porque tiene sujeto y predicado. ¿Quién es el sujeto? Yo, predicado, creo. ¿Ya ves? Es sujeto y predicado. Ok, esa es la oración principal. Ajá. Pero fíjense, ¿qué oración es esto? Esta oración es una oración, ¿sí? Subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque está dependiendo de otro. Una oración subordinada, porque depende de credo. Sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque toda esta oración me está cumpliendo esta oración me está cumpliendo la función de un sustantivo, que en este caso es el objeto directo. ¿Sí? ¿Qué es lo que creo? ¿Sobre quién recae directamente la acción de creer? Sobre Sapientes, Weber y Houston. ¿Sí? Esto. Entonces me está cumpliendo un sustantivo. Esa función es objeto directo. Oración subordinada sustantiva. Voy a ponerlo completo para que no nos confundamos. Función, objeto directo. Y ese es todo el misterio de las famosas AC. Esta es la oración principal y esto es una oración subordinada que depende de esta sustantiva, porque cumple la función de un sustantivo, y esa función es la de ser objeto directo. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Ven? Pregunten, por favor. Yo tengo una pregunta. Ujú. Entonces, a la hora de describir la función sintáctica, ¿se debe poner completo lo de oración subordinada, sustantiva? No, ¿O esa Usted es va a otra escribir- clasificación? usted va a escribir esto. Oración subordinada, sustantiva, objeto directo. Eso es lo que va a escribir. Esto. Ok. Eso es lo que van a escribir. Pero tienen que saber qué significa OSS o D. Ok. Oración subordinada, sea, sustantiva, función objeto directo. Claro, la oración subordinada, sustantiva, ok. Y función objeto Es directo. todo esto. Claro, o sea, y la función objeto directo es porque todo eso es el objeto directo de credo. Es así. Claro, todo Ajá. esto es el objeto Ya directo de entendí. credo. No, ¿Qué ya es lo que entendí. creo? Que los sabios viven. ¿Sí? Es decir, si lo quieren ver como yo lo veo, pues sobre quién recae directamente la acción de creer, pues sobre que los sabios viven de manera justa. ¿Sí? No sé cómo van a hacer, tómenle foticos Sí. si quieren. Esa es la explicación, Entiendo. o ya me imagino que ya lo hicieron. Esa es la explicación de esto. Esa es la explicación del ejemplo de las latinas, que a veces pues no se ve tan así, tan explícita, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Ahora entendemos mucho mejor ese ejemplo. ¿Ven? Aquí nos dice, en latín, este tipo de subordinada se construye con un sujeto, sabios, en caso acusativo, sapientes, un sujeto en acusativo, la hace, un predicado en infinitivo, vivere. Aquí está, un sujeto en acusativo y un verbo en infinitivo. Eso es todo lo que es una serie. Credo sapientes, vivere just. ¿Sí? Fíjense en esto. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a decirlo así, sin mirar. Vamos a traducir esto y se van a dar cuenta muchísimo mejor. Por favor. A ver, vamos a traducir esto que les está apareciendo allí en pantalla. Pero háganlo, no es que porque cada vez que digo vamos a hacer un ejercicio, se empiezan a salir de la conversación. Esto no es porque yo hable mucho, se va a entender, hay que hacer la práctica, ¿sí? Dico hostes vincere. Vamos a hacer eso sencillo, por favor.
3:40. 3:40. Me avisan, por favor, cuando lo vean, ya lo consiguen, por favor. Rosmary, ¿cómo está? Estamos traduciendo esta pequeña oración en el contexto de las ACI, ¿sí? Tal cual como dice allí en el latín. Todavía estamos traduciendo esa oración, Dico Oste Winkel, en el contexto de las ACI. Analicen al menos la morfología, no se queden así sin hacer nada, sino analicen lo que vamos a seguir explicando. Dico. Dico es el primer verbo. Ajá, pero mucho mejor que el verbo, que decir, el primer verbo es el verbo conjugado, ¿no? Sí, Buscamos el verbo principal. conjugado. Ajá. Muy bien. Lo analizamos. ¿Qué forma tiene? Primera persona. Ujú. Singular, presente indicativo de la voz activa. Viene de dicere, que significa decir. Una persona singular del presente. Ajá. Muy bien. Fíjense. Núcleo de predicado verbal. Muy bien. Dico. Ajá. Pero ya en este momento, fíjense, lo primero que tenemos es un verbo. Lo analizamos, pero es cualquier verbo. Es un verbo de opinión, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que en español digo que, ¿sí? Digo que. Yo digo que no, yo digo que sí ganan, no, yo digo que no ganan, no, yo digo que terminan juntos, no, yo digo que. Nosotros decimos que, eso. Entonces nosotros, por el tipo de verbo, ya nos ponemos suspicaces de que eso puede pedir una ACI, ¿sí? Digo que, ¿me entienden esa parte? ¿Me explico esa parte? Entonces, ¿cómo confirmamos la sospecha? Buscamos la AC y buscamos la I a ver si es cierto. ¿Qué es el AC? Un sujeto en acusativo. ¿Qué es la I? Un verbo en infinitivo. Sí,
Bien. Entonces, fíjense, tenemos un acusativo plural masculino. Tenemos una C. ¿Tenemos un I? Sí, ese es el Infinitivo. otro verbo. Muy bien. Infinitivo. Listo. Ahora sí, listo. Tenemos los ingredientes. Mucha atención entonces, ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo traducimos? Digo, ajá, que los enemigos ¿Qué? Muy bien. El sujeto, los enemigos. vencen. ¿Es un infinitivo de qué? ¿De presente, de perfecto, de pasado? O sea, de perfecto o pasado. ¿O un infinitivo de futuro? Yo no me voy a meter. Es un infinitivo de presente. Sí. ¿Sí? Ok, entonces digo que los enemigos Vencen. vencen. Muy bien. Ya, esa es toda la CI, pero ahí ya está traducido. Pero bueno, vamos al análisis al análisis sintáctico, ¿sí? Fíjense, ¿qué tenemos allí? ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos, ¿cuál será la sintaxis? Perdón. ¿Cuál será la sintaxis acá? De dico. ¿Cuál es la sintaxis de dico? ¿Qué es dico? La principal, pero no sé cómo colocarlo. Dico es la oración principal. Oración principal. Fíjense, esta es la oración principal. De esta es que va a depender esto. Digo. Tiene sujeto. Yo digo. ¿Qué? ¿Qué es lo dicho? Que los enemigos vencen. Fíjense. ¿Qué es hostes? Es el acusativo plural masculino. Dentro de la oración, ¿qué es hostes? Dentro de la subordinada. Sería Sujeto. Muy bien, es el sujeto de la subordinada. Lo pongo así simplemente para que se vea más claro, ¿no? Ustedes ponen sujeto. Es el sujeto de la subordinada. ¿Qué es winkere? Sintácticamente. Objeto directo. ¿No? Si esto es sujeto, ¿esto es qué? Dice, es una oración subordinada, dice, es un sujeto en acusativo y un verbo en infinitivo. Si este es el sujeto, ¿qué es este infinitivo? El verbo de la subordinada, ¿sí? Es decir, otra manera de decirlo, este es el núcleo del predicado verbal de la subordinada. Es lo que define la ACI. La ACI es un sujeto en acusativo y un verbo en infinitivo. Aquí está, este es el sujeto, este es el núcleo del predicado verbal de la subordinada, ojo. ¿Qué es entonces esta oración? Es una oración subordinada, sustantivo, función, objeto directo. Tengo una pregunta. Ujú. En disco no se coloca primera persona del presente, Primera persona voz singular del presente. indicativo voz activa. Sí, lo estoy resumiendo pues lo más que puedo para no atropellarme yo mismo aquí porque Ah, ok. copio lo mismo. Yo tengo una duda Ujú. con respecto a que vincere sea el verbo de la subordinada. Ujú. Porque por una parte, no sé, capaz estoy confundiéndolo con el español, pero decía que los núcleos del predicado verbal solo pueden ser verbos conjugados. Sí, pero aquí estamos en un caso especial. Aquí esto es una Ah. ACI. Esto es Ah, una ok. ACI. Por eso le pongo de la sub y de la sub, de la ACI. Aquí para resaltar esto para que no nos confundamos. Pero está muy bien la pregunta, porque sí, ciertamente a lo mejor puede dar paso a confundir. Esto es un caso muy especial, que no existe en español. Esto no existe en español. ¿Sí? Esto no es una construcción equivalente. Sí, aquí tenemos la AC, aquí tenemos la E.
dentro de la ACI, por supuesto, muchísimo mejor que ustedes indiquen que es una ACI. Dentro de la ACI, esto es el sujeto. Si ustedes prefieren, pues para confundirlos un poquito menos. Sí, eso confunde, pero tengan